Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. En Profundidad de Campos, hoy día vamos a conversar con un parlamentario que pertenece a una región extrema del territorio nacional. Estamos hablando de la región de Aysén, el senador David Sandoval. ¿Cómo está, senador? Un saludo afectuoso para don Sergio. Un agrado compartir estos minutos con usted y con todos los auditores y teleaudiencia de nuestra TV Senado. Así que un agrado como siempre. Y no se olvide que no solamente la región extrema, es la más linda de Chile. Si usted lo dice, nada le puedo decir yo el contrario. Sobre Pero todo usted la conoce, así que tiene que dar fe de eso. ¿Tá? Las catedrales de mármol, por ejemplo, una de las muchas maravillas que tiene la región de Aysén, ¿no? Y los campos de hielo, y el lago más grande, y el río más caudaloso, etcétera, etcétera. Senador, ¿cómo se las arregla para estar en la región de Aysén, pasar por Santiago, ir a la región de Valparaíso, con todas las limitaciones que ha habido ya en estos casi 15 meses de pandemia? Bueno, regreso todos los jueves a mi región y vuelvo a Santiago los días domingos. Ese es mi ritmo de actividad. Y de ahí de Santiago, Valparaíso. Pero bueno, estábamos ya acostumbrados, pues, don Sergio. Trato siempre de validar mucho lo que es el trabajo presencial en el Senado también. Así que se echa de menos ese contacto humano más directo y esa audiencia, esas reuniones y esas entrevistas que teníamos con usted ahí en la biblioteca del Congreso, pues. Sí, pues la legendaria ya Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso. Y en la casa no de repente no le dice, oye, pero ¿cómo? Otra vez para el Congreso y todo eso, y te pierdes una semana de eso. ¿Ah? Todas las semanas veis lo mismo, pero bueno, nos acostumbramos todos. ¿Ah? Ahora, para recorrer la región de Aysén en tiempos normales era difícil, porque, por ejemplo, entre Balmaceda, donde está el aeropuerto, para llegar a Cochrane son 6-7 horas en vehículo. Ahora, ¿cómo lo hace para comunicarse con las distintas comunas de la región? Pucha, lo mismo, se fija, harto Zoom. Hemos tenido estas reuniones con dirigentes de adultos mayores, con nuestros dirigentes. Hoy día el Zoom se ha instalado, curiosamente, precisamente en las distancias, que una gran limitación en la región de Aysén, por lo que significa. No se olvide que entre el límite norte y el límite sur tenemos más de 700 kilómetros de largo. Es como cubrir la zona entre Valparaíso y Valdivia. Esa es nuestra región. Por lo tanto, curiosamente el Zoom, y esta condición ha puesto una posibilidad de una comunicación mucho más estrecha. Fíjese, tenemos mucho más contacto con las comunidades, precisamente porque a través de esa modalidad nos permite llegar, pero sinceramente, don Sergio, se echa mucho de menos ese contacto más directo. Nuestra región es muy de piel. Somos 100.000 habitantes y uno conoce gran parte de ellos, así que además yo fui alcalde en Chile Chico, en Cochrane, en Coyhaique, entonces uno tiene una relación humana mucho más estrecha, y eso en realidad se echa mucho de menos, porque nuestra región es así, es más de piel, es más de contacto, es más de tomarse el mate, ¿verdad? Que ahora tampoco se puede tomar mucho, entonces tiene otra idiosincrasia, y a pesar de eso, bueno, esta tecnología nos ha permitido también mantener una vinculación bastante más permanente que lo que hacíamos antes. Como bien dice usted, de Coyhaique a O'Higgins tiene 8 horas, 9 horas cruzando el fiordo Mitchell en la barcaza, ir para el norte, en otras partes Huayteca, solamente los días martes por avión. Entonces es otra realidad geográfica muy distinta. Usted lo conoce, así que sabe que es una región con muchas peculiaridades. Hay gente en regiones que durante la pandemia, especialmente por el trabajo, por los estudios, se ha quejado por los problemas de conectividad que existen. La famosa fibra óptica que se anunció con bombo y platillo, el 5G y todo eso, parece que no ha llegado a todos los rincones. ¿Cómo se hace para tener una buena comunicación en zonas tan apartadas como estas localidades que usted menciona, que están a tantos kilómetros de distancia unas de otras? Afirmativo, bueno, usted sabe que está ese proyecto, la fibra óptica austral, que ya está instalada, dicho sea de paso, pero precisamente hay sectores, particularmente los sectores fronterizos, que están muy lejos de la zona del litoral. No se olvide que en nuestra región, lo que es la cordillera, la cordillera de los Andes, en este sector, es toda nuestra costa, toda nuestra zona litoral. Nosotros estamos al otro lado de la cordillera, en realidad, y hay unas zonas que evidentemente lo que le llaman la última milla. Ha costado mucho habilitar a sectores como Villa O'Higgins, que es un sector emblemático ahí en la puerta de entrada al campo de hielo sur, por la zona sur. La zona norte, Lago Verde es lo mismo.
y se están buscando alternativas. A veces cuesta convencer, hay un financiamiento ahí para resolver el problema de O'Higgins, para resolver los problemas de Lago Verde, y esto está recién instalándose, así que yo confío y espero que efectivamente, bueno, la fibra óptica cambia realmente el tema. Hoy día operamos con sistemas con bastantes limitaciones, muchas antenas satelitales, con todas las dificultades, y tampoco no ha estado exento que de repente nos encontramos con personas que tienen que salir al campo para buscar el lugar donde poder conectarse con algún sistema, porque tenemos todavía muchos sectores sin coberturas de redes, incluso aún más, algunos todavía sin coberturas de celular. Pero esperamos y confiamos que se avance rápidamente para dotar este tema que hoy día se ha transformado en una necesidad como tantas otras que se reclaman legítimamente. En las 4 últimas elecciones, usted le tocó vivirlas allá en la región de Aysén, ¿no? Así es. Interesantes procesos, interesantes temas, y bueno, nuestra región no ha estado exenta, por cierto, de lo que significa estos cambios que se avisoran y los caminos por donde vamos a transitar en definitiva como sociedad, como país, que esperamos todo, que todo esto salga obviamente lo mejor absolutamente para todos. Eso es lo que queremos y eso es lo que anhela también nuestra gente de la región de Aysén. ¿Le sorprendió que haya votado menos gente que la que pensaban los expertos electorales, incluso en el gobierno? Se hablaba de 7 millones y más incluso de electores, pero sin embargo nos quedamos en 6 millones y algo. No, bueno, a nivel nacional sin duda, o sea, que votaran cuánto, el 44%, 43, 44% de todo el padrón, sin duda que es una situación que a todos nos sorprendió, porque entendíamos y pensábamos que después de todo lo que significaba la agitación social, los reclamos de las sociedades, las organizaciones activadas por diferentes ámbitos, suponíamos y pensábamos también, yo en la región lo señalaba muchas veces, bueno, hoy día, el fin de semana pasado, era el minuto ya para no estar en la calle, no estar en las trincheras, sino que estar en la urna para demostrar allí lo que queremos, y efectivamente echamos mucho de menos esa votación en la región. Afortunadamente en la región votó un poco más de la gente que votó a nivel nacional, votó incluso un poco más de la gente que votó en el último plebiscito, pero aún así votó la mitad del padrón de toda nuestra región de Aysén, y eso es un tema que será seguramente a discutir en qué es lo que va a pasar por adelante. Viene este plebiscito de salida, vienen las elecciones que vienen, y evidentemente la gente, reclama. Podemos estar muy de acuerdo, ¿no es cierto?, con las demandas, con las aspiraciones, pero cuando tiene que convocarse la ciudadanía tiene que hacer uso de su derecho, y veo que evidentemente ahí tenemos una gran debilidad, porque pasa la misma crítica que se planteaba, que de repente en el Congreso tenemos parlamentarios del 1%, y bueno, resulta que en la constituyente tenemos constituyentes con menos del 5%, mucha gente, más de 60 constituyentes tienen menos del 5% de votación, y eso evidentemente habla de que esto genera estas cosas extrañas, que después de tanta agitación, de tanto anhelo, de tanta expresión de la sociedad por hacer un cambio, bueno, hubiésemos querido otra participación, pero ya es la realidad, y eso es lo que tenemos. Este es un proceso que está en marcha y tiene caminos todavía que recorrer, y esperamos, como le digo, que sea al final de cuentas lo mejor para todos. A los partidos políticos tradicionales, aquellos que tienen larga historia en el accionar de la vida institucional de nuestro país, no le fue nada de bien, pero particularmente a la centro derecha, digamos, llanamente le fue mal. Los resultados de la elección, incluso en la constituyente, no alcanzaron a obtener un tercio como para poder imponer ciertos puntos de vista. ¿Cuál es la lectura que hace usted? Mira, yo creo que se ha señalado mucho que esta crítica toca a la centro-derecha. La UDI es uno de los partidos que tiene una cantidad del sector, los que tiene la mayor cantidad de temas. Imagínate, la Democracia Cristiana eligió a un constituyente, la Democracia Cristiana, un partido grande, relevante en su minuto. Yo creo que aquí hay una lectura, don Sergio, que nace, yo diría, desde el 17 de octubre pasado y de ahí para adelante. Yo creo que nosotros, en un minuto dado, como sector político, nos adecuamos y nos conformamos a un nivel de desarrollo,
a pensar que de repente las cifras, las macro cifras, era el patrón de medición de lo que, por dónde iba el país, y creo que ahí efectivamente perdimos la brújula, o más que perdimos la brújula, creo que fuimos autocomplacientes con esa situación, hasta que llegó el 17 de octubre, que nos despierta en la cara, y uno mismo, yo la otra vez hacía una reflexión a propósito de lo mismo que usted me pregunta, uno mismo, yo recuerdo siendo alcalde, y uno recorría en Coyhaique, que vivíamos con muchos campamentos alrededor de la ciudad, en muchos sectores, gente vivía en precarísimas condiciones. Íbamos a las comunidades, visitábamos los campamentos, los organizamos, resolvimos, eliminamos gran parte de los campamentos que tenía la ciudad de Coyhaique, cambiamos a las familias de una condición de precariedad habitacional y la llamamos a otra condición de habitabilidad, pero no cambiar el contexto, el fondo del tema. O sea, uno olfateaba, como decíamos nosotros, don Sergio, el problema, pero no entendíamos que la gente, claro, que bueno la condición de calidad de vida en una condición de dignidad, vivir en una condición de precariedad habitacional es terrible, pero la gente, don Sergio, no le llamamos lo adicional, que la gente no solamente necesitaba una casa, necesitaba un sustento, necesitaba una condición, necesitaba oportunidades, necesitaba trabajo, necesitaba una atención de salud también adecuada, una escuela, ¿verdad? Y yo creo que eso, desgraciadamente, nosotros como sectores políticos, todos de sectores políticos tradicionales, no solamente la derecha, porque se ha enfatizado mucho que la derecha, aquí los partidos políticos, don Sergio, todos cayeron, como le digo, unos más, otros menos, y evidentemente lo lamentamos, pero es consecuencia de nuestra falta de olfato. De ahí para adelante agreguémosle más cosas. Acuérdese de la Revolución Pingüina, ¿se acuerda, don Sergio? Bueno, fue el primer alerta frente a un tema muy acotado, muy específico. Pasó la Revolución Pingüina, ¿verdad? Vino el 11 de octubre, como que las cosas quisieron mantenerse en el mismo ritmo. Esa fue la reacción política tradicional. Tratar de llegar a algunos acuerdos, de entenderse en algunas cosas, pero no cambiamos el fondo. No lo hicimos parte de esa realidad. Nos costó mucho hacer los cambios, a nuestro sector le gusta mucho el status quo, y eso también nos marcó mucho, y no solamente a nosotros como status quo. A la Concertación también le gustó lo que estaba pasando, le gustó el desarrollo, le gustó el estado en que estábamos, y no se olvide que hubieron desde el 90 para adelante varios gobiernos de la Concertación que tampoco supieron olfatear este tema. Vivimos la transición, disfrutamos, ¿no es cierto?, lo que significa el retorno a la democracia, pero que había que hacer otro salto, de pasar del tema de la democracia a consolidar este proceso. ¿Y eso qué significaba? Abrir las oportunidades, que el privilegio, los desarrollos, las oportunidades no podían ser solamente para algunos, que haya muchas familias. Imagínense, yo en mi región solamente tengo 24.000 personas viviendo en pobreza multidimensional, y que evidentemente hay que enfrentar esa situación. Tengo 3.700 viviendas, de las 600.000 que en Chile faltan, que son en materia del déficit habitacional que tiene nuestro país. Y bueno, uno dice, bueno, el país, ¿cómo no podemos focalizar? Y de repente hacemos grandes parafernalias con obras enormes, ¿verdad? Y nos olvidamos de esa dimensión humana que tenía el desarrollo, don Sergio. Y eso yo creo que nos afectó a todos, porque al final nos terminamos acostumbrando a entender que, oye, si el crecimiento era del 2, del 3, del 4, que la inflación, que las rentas, que en fin, que los macroindicadores, esos macroindicadores no estaban llegando a la inmensa mayoría de los chilenos. Ahí tiene ustedes los pensionados, que es un tema que lo hemos tratado más de un par de veces, las jubilaciones, las pensiones, porque una familia para acceder a una atención de salud tenía que hacer rifas, bingo, o esperar meses y meses para una operación. Bueno, de eso no nos hicimos cargo, no nos dimos cuenta de esta incubación, de este enorme queja. Y lo último, don Sergio, siempre recuerdo lo que cuando hablaba el presidente Lago, y él decía, hablé con la señora Juanita, ¿ya? Yo hablé también con la señora Juanita muchas veces, y cuando uno entraba a estas viviendas y le decía a la señora Juanita, bueno, ¿qué necesita usted, señora Juanita? Y le decían, don David, unas planchas de zinc, unas planchas de cholguán, y yo resuelvo mi problema. Pero hoy día ya no está la señora Juanita, don Sergio. Hoy día estamos hablando con los hijos de la señora Juanita, jóvenes que lograron estudiar, que lograron tener un nivel de acceso a otras oportunidades, pero que también tuvieron una profunda identidad y un profundo sentimiento con lo que vivió sus padres, con lo que vivió su madre, con lo que vivió la señora Juanita, viviendo en una condición de precariedad, de una mujer que le tocaba, y a los padres que les tocaba hacer muchos malabares para tratar de llegar a la mesa con alguna comida, y aún así vivir en una condición de marginalidad. Y esos jóvenes legítimamente reclamaron hoy día un cambio sustantivo, y eso, don Sergio, no lo supimos nosotros dimensionar adecuadamente, a pesar del movimiento de los pingüinos, a pesar del 11 de octubre, ¿verdad? Y estamos hoy día donde estábamos. Bueno, por eso...
estamos en medio de la pandemia, con estos desafíos también del punto de vista económico, de ayudas y todo eso, y usted conoce muy bien Renovación Nacional y la UDI por dentro, porque ha militado los dos partidos. Quiero preguntarle cómo ve usted las críticas que apuntan desde esos sectores, el RN y la UDI, al presidente de la República como el gran responsable de la derrota de la derecha. No, mire, yo creo que aquí las responsabilidades son absolutamente compartidas, absolutamente compartidas. Y el escenario que le acabo de relatar de la parte de miopía política para darnos cuenta de esta situación, porque desde el Congreso, desde la discusión de las políticas públicas, pudimos haber hecho muchas cosas, ¿ya? Nosotros mismos como sectores políticos. El gobierno sin duda que sí, también tiene corresponsabilidad en este tema. Muchas de las tareas y muchos de los temas se los planteamos muchas veces. Yo siempre recuerdo una iniciativa en el primer gobierno del presidente Piñera, las bodas de oro. ¿Se acuerdan? Las familias, matrimonios que cumplían 50 años. Bueno, el gobierno presenta una ley que era para resolver aquellas personas que en ese minuto cumplían 50 años de matrimonio. Esa era la idea. Pero resulta, ¿qué pasaba con el que tenía 51, 55 y 60? O con los que mañana o pasado mañana iban a cumplir los 50. La ley no los contemplaba. Entonces, de repente se hacen normas que efectivamente no construyen el conjunto de las soluciones que uno quiere. Y estas críticas se las planteamos muchas veces. Yo creo que lo que ha pasado hoy día solamente es que esa crítica que se le ha planteado a través de diferentes modalidades, lo que pasó con el IFE, lo que pasó con el apoyo a la clase media, lo que pasa con el apoyo hoy día para los programas para las pymes, en fin, que estamos hablando de muchos planteamientos que se hicieron nosotros mismos, reuniones con los ministros, más de un par de veces con el propio presidente, señalando estas cosas. Yo creo que la responsabilidad aquí, don Sergio, son absolutamente compartidas. ¿Cuál es la diferencia? Es que el gobierno, el que maneja los recursos, tiene el sartén por el mango porque tiene los recursos. Y de ahí uno espera que evidentemente a todas estas acciones que se plantean, ¿cuántas veces nos hablamos del problema de la focalización? Que de repente pone límite, oiga, el que tiene 365.000 pesos, pero el que tiene 366 no calzaba en la talla. Cuando, ¿qué diferencia había entre uno y otro? Entonces, el tema de la focalización, el tema de cómo hacemos eficientes estos programas, lo planteamos muchas veces. La diferencia hoy día, Sergio, es que se ha dicho públicamente. También es bueno que se sincere, porque evidentemente aquí tenemos que asumir todas las responsabilidades, todos los sectores políticos por nuestra falta de miopía, el gobierno sin duda por la falta de sintonía con este mismo tema. Y yo creo que, bueno, yo creo más que nada, Sergio, en corresponsabilidades, con la única diferencia que el gobierno tiene el sartén por el mango porque maneja los recursos. Senador David Sandoval, como representante de la región de Aysén en la Cámara Alta, tenemos para usted una pregunta con respecto a los candidatos presidenciales que la derecha ya tiene corriendo en una primaria que se va a realizar próximamente. Así que de eso le vamos a preguntar después de la siguiente pausa aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Estamos conversando con el senador David Sandoval de la región de Aysén y queremos ponerlo inmediatamente a prueba, senador, porque hay 4 candidatos presidenciales: Ignacio Briones, Mario de Forde, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, con distintas sensibilidades en la centro-derecha. ¿Usted con quién se va a embarcar? Bueno, nuestro partido tiene un candidato que lleva ya años con este tema, tiene la sensibilidad social, ha logrado romper esa frontera de esa derecha un poco más tradicional quizás, pero evidentemente que nuestro candidato, el número 1 por lo demás, Joaquín Lavín, así quedó con el número 1 en la papeleta de los 4 candidatos que llevan la coalición Chile Vamos. No, yo creo que ahí va a haber un gran ejercicio. Espero que participe también la gente en estas definiciones. Yo creo que también aquí, don Sergio, hay que aplicar mucho el realismo. Yo, cuando se plantea esta disyuntiva de que la UDI pudiera tener 2 candidatos, yo sé que aquí hay que aplicar el realismo político y también la seriedad. Me alegro mucho que Evelyn Matei se haya bajado en ese minuto, porque creo que es lo que corresponde. Cuando usted está en un proceso electoral
para representar una comuna, ser eventualmente electa y a poco tiempo renunciar para otra cosa, yo creo que eso le resta un poco de seriedad, y valoro mucho la decisión que tomó Evelyn Matei, pero nuestro candidato hoy día es evidentemente Joaquín Lavín, y en ese contexto, de los 4 candidatos que tenemos, a los cuales no le quito mérito a ninguno de ellos, también hay que entender que hay que aplicar un poco el realismo político. Estamos en un momento muy crucial, muy complejo desde el punto de vista político como sector, y creemos que esta puede ser una oportunidad para levantarnos a todos los sectores de nuestra coalición, y a través de ellos tratar de reentusiasmar una comunidad que incluso de nuestro propio sector, evidentemente está mirando en un espectro mucho más amplio. Ya estos famosos que usted los conoce más que nadie, cuando uno partía una elección y sabía que ya tenía un volumen acotado, ya famosos tercios, ¿no es cierto?, que uno ya tenía, partida con una elección, con un caudal de votos sin llegar a la elección. Hoy día eso ya no existe. Eso hay que salir a conquistarlo. Y en mi opinión, el que tiene un mejor diálogo, una mejor interpretación, es Joaquín Lavín, y espero que le vaya muy bien en estas primarias. Va a tener costo el hecho que el gobierno goce con muy poco apoyo ciudadano y el presidente de la República esté en una situación muy desmedrada en las encuestas de opinión pública. ¿Va a ser cuesta arriba la candidatura? Yo pienso que hoy día el gobierno, ¿verdad? Todos con las críticas que se han hecho, evidentemente que estamos en un escenario complejo en ese ámbito. Yo recuerdo cuando estuvo la presidenta Bachelet con el problema precisamente a propósito del movimiento estudiantil, en una condición muy baja, y los candidatos que hubieron en ese minuto, nadie se sacaba foto con la presidenta. Hoy día, evidentemente, el lenguaje, vincularse en ese ámbito, yo creo que hay que ampliar el diálogo en otra dirección. El presidente trató de imponer una política general donde la responsabilidad fiscal, el manejo de la pandemia, sean los puntos que hoy día pudieran quizás ponerse sobre relieve. Hoy día el camino va por otra vía. Y evidentemente que eso nos pone en una situación donde el trabajo que vamos a tener que hacer en las bases, en las comunidades, en el casa a casa, la gente nos reclama. Oiga, aquí a nosotros solamente nos visitaban cuando hay elecciones, solamente cuando requieren nuestros votos. Hoy día hay una realidad distinta de conexión. Y evidentemente el gobierno, a condición que además le quedan, ¿cuánto? 8 o 9 meses de gestión, con todas las complejidades que le ha tocado vivir al presidente, desde la pandemia, los movimientos sociales, la situación general que hoy día estamos viviendo, evidentemente que va a haber, yo creo que hay que diferenciarse, porque el próximo gobierno, don Sergio, después del último resultado de este fin de semana, evidentemente que hay un escenario político y social totalmente distinto, y ahí hay que hacer frente a esa realidad. El presidente que se va a elegir no va a saber cuál va a ser la constitución que va a tener que respetar. Entonces estamos en un escenario donde hay muchas cosas que van a cambiar, y yo espero que los cambios, y confío en los cambios. Yo tengo una opinión en mi partido, siempre he dicho lo mismo, y lo grafico de la siguiente manera. Si nosotros miramos por el retrovisor y solo acordamos del retrovisor por esa mirada pequeñita y tratamos de poner en valor cosas que hace 40, 50 años tenían mucho sentido, hoy día ya no. La UDI lo decía ayer en una reunión interna de los senadores el día martes, ayer, decía lo mismo. O sea, oye, nuestro partido ya no puede responder con la misma estrategia de hace 50 años. Hoy día hay que mirar por el parabrisas, y el parabrisas nos dice que hay un mundo de situaciones distintas, hay una realidad social, humana, que por último ayudamos a construir con estos últimos 40 años, si no podemos señalar. Cuando yo estudié, cuando usted estudiaba, don Sergio, en la universidad, uno tenía, yo me acuerdo, 30, 40.000 vacantes en la universidad en aquella época. 40.000, ¿ya? Hoy día de 1 millón de jóvenes estudiando. Entonces, evidentemente que hay una realidad distinta. Y yo prefiero, entre mirar por el parabrisas, que tiene una mirada chiquitita, o por el retrovisor, prefiero mirar por el parabrisas, donde realmente tenemos la gran mirada. Hablemos del manejo de la pandemia en la región de Aysén, a su juicio, con sentido crítico. ¿Cómo estuvo el manejo de la pandemia? No solamente la atención oportuna, los exámenes PCR, la trazabilidad, sino que además la ayuda para la gente, porque había personas que tenían dificultad incluso para comer. No, bueno, nuestra región, alguien dijo una vez, don Sergio, es la región más soviética que haya conocido, lo dijo un ministro de la Concertación, porque una región extrema depende mucho de la acción del Estado, de la eficiencia del Estado en manejo de sus condiciones. La inversión en la región se dice que cada 100 pesos que se invierten, 80 los pone el Estado y solamente 20 el privado. La empleabilidad está muy sujeto a eso. Yo pienso, mire, quiero separar dos cosas. Uno, el tema de la pandemia. Creo que a pesar de que estos últimos días hemos tenido una serie de rebrotes de COVID,
es una de las regiones que ha manejado a nivel nacional los mejores resultados estadísticos en materia de control de la pandemia. Estuvimos el sábado recién pasado en los vacunatorios, vamos a completar casi el 70% de la población de la región de Aysén con sus vacunas. Hemos tenido ningún minuto riesgo, ¿verdad?, de ocupar nuestras pocas camas críticas que tenemos en el hospital regional y en aquellas que se habilitaron. Yo creo que en el manejo de la pandemia hemos tenido un gran equipo en el ámbito de la salud, que ha tenido un gran resultado. Hemos tenido, como le digo, las más bajas resoluciones, los efectos que hemos tenido últimamente, incluso más. El primer caso, fíjese, de COVID que tuvimos en la región fue por un francés que bajaron en un charter, en un barco, que bajaron en Tortel y terminó él, sí, obviamente contagiado. ¿Se acuerda? Fue el primer francés, fue un francés. No, en la caleta Tortel. En la caleta no contagió, afortunadamente, a pesar de que se pasearon por toda la caleta, no contagiaron a otros vecinos, pero desde ese minuto realmente hubo un manejo muy adecuado, don Sergio, del tema de la pandemia. Los últimos días hemos tenido, incluso aparecieron 4 casos de la variante brasileña en nuestra región. Nuestra región tiene mucha rotación de gente, trabajadores que están en las constructoras, para qué decirlo, el mundo del litoral, en las salmoneras. Hay mucha gente que transita permanentemente de otras regiones, y ahí es donde se han habido de repente abierto algunos casos incluso más. Hubo dos casos de contaminación de 2 centros vinculados al ejército, que fueron 2 focos muy acotados, uno en Cocra, en el sector de San Lorenzo, y otro en el regimiento de las Bandurrias. Pero en general, en materia de pandemia, yo quiero destacar el trabajo ahí del área de salud, la Seremi Alejandra Valdebenito, todo el equipo de salud debajo de ella, realmente ha sido bastante positivo. Lo segundo, el tema social, el tema del punto de vista de la atención, nunca las ayudas son suficientes para nadie, pero creo que en nuestra región se han ido perfeccionando los temas, se han ido mejorando estas coberturas, hemos estado permanentemente atentos. Lo que falta ahora, don Sergio, es activar la pequeña y mediana empresa, donde sí tenemos dificultades. Mire, incluso más, le voy a acotar un tema. Hablaba el otro día con el ministro a propósito de salud, cuando hablan del famoso aforo y la atención de las cafeterías, de los restaurantes. Oiga, las terrazas, nuestra región no tiene ningún sentido lógico que funcionen las terrazas. Hoy día tenemos 8 o 9 grados de temperatura. El viento, el frío, 7, 4, imagínense. A propósito de las bajas temperaturas, el precio del gas es muy oneroso para el bolsillo de los habitantes de la región de Aysén. Y ha habido muchos reclamos en distintos momentos de que se establezca un sistema parecido al que tiene la región de Magallanes, que es una región vecina, que tiene más o menos las mismas temperaturas. En el invierno se sufre mucho en esas zonas del territorio nacional, y sin embargo no hay un régimen especial para el precio del gas. ¿Qué lo impide? ¿Cuál es el problema? Usted que tiene llegada al gobierno con más intensidad del presidente Sebastián Piñera, que no se adoptan medidas para que la gente tenga un gas más conveniente para el bolsillo. Sí, mire, lo hemos planteado muchas veces. A diferencia de Magallanes, nosotros desgraciadamente no tenemos la virtud que tienen ellos de contar precisamente con ese gas. Planteamos una sugerencia, había una posibilidad de hacer un gasoducto virtual, que son estas grandes acumulaciones, pero desgraciadamente hemos encontrado poca aplicación en ese tema. Incluso más, hablamos con el ministro de Energía, fíjese también, tenía un compromiso que no se ha cumplido. En marzo, hace varios meses atrás, debió haberse presentado la ley de los sistemas medianos, que no se ha presentado precisamente porque tenemos que efectivamente cambiar. Nosotros desgraciadamente no tenemos gas. Incluso más, el problema del gas también lo tenemos, Sergio, con el petróleo. O sea, en O'Higgins el petróleo es 40-50% más caro que cualquier otra parte. Entonces, evidentemente que lo que estamos planteando allí son alternativas distintas. Hoy día mismo estamos requiriendo al Ministerio de Hacienda ampliar la cobertura de los calefactores en la región, de los cambios calefactores, porque tenemos que mejorar también este tema de la eficiencia energética. Tenemos problemas de la contaminación, el uso de la leña y otros tantos más. Yo creo que efectivamente hay una deuda, hay una deuda con el sistema de calefacción, con el sistema de suministro eléctrico en general, y yo espero sinceramente de que el ministro cumplan, ¿no es cierto?, con las tareas que se habían fijado. Incluso más, nosotros con la senadora Órdenes retiramos la indicación a otra ley que se aprobó precisamente con el compromiso que se apruebe este tema de los sistemas medianos. Hoy día tenemos grandes dificultades con esa situación.
nosotros lo que estamos planteando es aumentar nuestra cobertura, no convencional. Y en ese ámbito yo creo que tenemos que precisamente avanzar para lograr, en definitiva, tener una tarifa eléctrica, una tarifa de combustible. Se está trabajando con el tema de la leña húmeda para efecto de la contaminación. Se está ampliando con el tema de la aislación térmica y los cambios calefactores de las casas, pero efectivamente hay allí un problema pendiente que estamos precisamente tratando de ver cómo con energía podemos avanzar en una solución.Nosotros hablábamos de los gasoductos virtuales, instalar un gran centro de acopio de gas natural en la zona de Puerto Chacabuco y de ahí generar una distribución aprovechando que además incluso tenemos hasta una zona franca que todavía ni siquiera se ha podido implementar. Senador, la zona austral es muy rica desde el punto de vista de los peces, los productos marinos y todo eso, y no hace mucho, se lo pregunto porque usted también es de la Comisión de Pesca del Senado, ha habido una objeción con respecto a la cantidad de extracción de la merluza austral. ¿Cómo se puede entender que por una parte se autorice una pesca más allá de lo tolerable para que no desaparezca la especie y por otra parte también se hable de cuidar ese recurso marino? ¿Cómo ve usted el problema más en detalle? Porque usted debe conocerlo, me imagino, con la particularidad que tiene una situación de esta naturaleza. O sea, el mar como recurso no es infinito. No, absolutamente. Y como bien dice usted, nosotros tenemos una condición privilegiada en nuestro litoral. Hemos estado en muchas reuniones, estamos levantando precisamente un plan de trabajo con todo el grupo de los pescadores artesanales, porque uno dice, ¿por qué en una región tan rica de recursos marinos, con tanta diversidad, tenemos comunidades tan pobres vinculadas a la zona del litoral? Y ahí tenemos precisamente grandes falencias. La subsecretaría por año, don Sergio, la subsecretaría tramitó, ¿no es cierto?, muchas decisiones en materia de asignación de cuotas anuales de explotación, considerando solamente factores meramente políticos. Ahora mismo teníamos recién un conflicto con el erizo a propósito de la diferencia que tiene la subsecretaría con las resoluciones que hace el propio Comité Técnico Científico. Mire, señaló para la zona, para la macrozona, los lagos Aysén, una cantidad de 14.000 toneladas de extracción de erizo esta temporada, de las cuales 8.000 terminaron para la región de los lagos y 6.000 para la región de Aysén. Y el comité científico dice todo lo contrario. Por eso están haciendo sendas presentaciones para entender de que hoy día hay una necesidad evidentemente de resguardar el recurso. Nuestros pescadores artesanales han sido extremadamente responsables en este ámbito y en este sentido, y creemos que la subsecretaría, hoy día mismo tuvimos una reunión incluso en la zona norte a propósito, que también hubo un fallo de una Corte Suprema señalando que la ley indica, ¿no es cierto?, un periodo de transitoriedad para aplicar ciertas medidas por parte de la subsecretaría, pero la subsecretaría ha venido durante 20 años aprobando esta misma transitoriedad. Entonces, la justicia dice, ¿cómo algo transitorio? Por la vía administrativa se transforma en algo definitivo. Y pero, la subsecretaría, pero hay grupos económicos que explotan en la zona que se ven beneficiados con estas autorizaciones que van más allá de lo razonable, como usted dice. Bueno, nosotros tenemos una empresa, yo conozco mucho la empresa, Friosur, del grupo del Río. Es una empresa que lleva muchos años en nuestra región. Ellos trabajan en la zona absolutamente distinta. Ellos no pueden trabajar en la zona dedicada al tema de los artesanales. Tenemos ahí un trabajo bastante acotado en ese ámbito. Tienen un trabajo bastante responsable en ese sentido. Pero creo que efectivamente lo que hay que hacer aquí, don Sergio, entender que primero los comités zonales, la voz de los comités zonales va a ser muy relevante. Hoy día, afortunadamente, la ley así lo contempla. Ya no es la decisión de la propia subsecretaría. Estas cosas hoy día, afortunadamente, tienen información pública. Se hicieron las presentaciones formales ante los tribunales, así como se revirtió en el norte, así como pasó en verdad en este minuto con la presentación por el tema de las zonas contiguas y las explotaciones del erizo. Yo creo que va a pasar lo mismo con la merluza, don Sergio. Nuestra región lo que quiere es precisamente administrar responsablemente nuestros recursos y vamos a trabajar nosotros en un plan ahora precisamente con todos los artesanales. Ya estamos en contacto con la gente de Melinca, de Raúl Marín, de Puerto Cisne, de la Isla Huicha, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, de Gala, Toto, Gaviota, de Chacabuco, Puerto Aysén, precisamente para coordinar un trabajo donde queremos que los pescadores artesanales, y particularmente, sabe, don Sergio, el problema de representatividad.
quiénes son verdaderamente los dirigentes de la pesca artesanal, quiénes a veces establecen relaciones con el mundo industrial, con el traspaso de cuotas y otras tantas cosas más, que queremos precisamente trabajarlo. Esto hay que resolverlo y esperamos sinceramente, porque la gente nuestra nos dice, oye, como una región tan rica tenemos comunidades pobres, y es una situación que nosotros evidentemente tenemos que enfrentarla con toda la decisión, le afecte a quien le afecte. Senador David Sandoval, se nos pasó volando el tiempo, así que queremos agradecerle la gentileza de conversar con nosotros en Profundidad de Campos, aquí en el canal del Senado. Bueno, y deseamos que todas estas preocupaciones que usted tiene en mente con respecto a la pesca o la situación de la calefacción, con el gas, la contaminación y todo eso, encuentre una solución no para mañana, sino que para ayer, porque la gente de la región de Aysén sin duda tiene una gran preocupación y una ansiedad y una angustia por encontrar un camino de salida para esos y otros problemas. Así que muchas gracias, senador. Y bueno, le deseamos que siga trabajando con entusiasmo en el Senado de la República. Un agrado, como siempre, don Sergio, compartir estos minutos. Y otra vez tocaremos los temas de los adultos mayores, las viviendas y en fin. Un abrazo muy grande y un agrado, como siempre, compartir con usted y con toda la audiencia y los televidentes de TV Senado. Que esté muy bien. Y a usted que sigue estas conversaciones en el canal del Senado, le decimos hasta la vista.